A veces, lo más perturbador no es lo que se ve, sino lo que no. Lo que escapa entre las sombras, lo que se fuma sin lógica, lo que nos obliga a quedarnos en silencio frente a lo inexplicable. Esta es la historia de un joven llamado Brandon Swanson, un chico común con una vida común, al que el mundo pareció tragarse entero en cuestión de segundos. Y lo más escalofriante es que ustedes podrían haber sido él. Era la noche del 13 de mayo del 2008. Brandon tenía 19 años y acababa de terminar el semestre en el Minnesota West Community and Technology College. Decidió salir a celebrar con sus amigos en la ciudad de Canby. Nada fuera de lo normal. Charlas, risas, 1 o 2 cervezas. Pero eso de las 1:15 de la madrugada, mientras volvía a casa en su auto, algo pasó. Brandon perdió el control del vehículo y cayó en una zanja a la orilla de un camino rural. El auto no estaba dañado, pero había quedado atascado, así que tomó su celular y llamó a sus padres. «Estoy bien», les dijo, «solo que el auto se atascó. Estoy cerca de Lind, vénganme a buscar». Y así comenzó uno de los episodios más inquietantes de la historia de las desapariciones modernas. Los padres de Brandon se subieron al auto sin dudarlo. Mientras tanto, Brandon seguía en el teléfono, hablándoles, dándoles indicaciones, guiándolos por la ruta oscura. «Estoy cerca del cruce, pasé por un molino». Pero cuando llegaron al lugar que él describía, no había nada, ni rastro del auto, ni de Brandon. Y acá empieza lo más escalofriante. Durante 47 minutos, Brandon permaneció en llamada con su papá mientras caminaba por un camino rural intentando encontrar alguna señal, una luz, una referencia. Se oía cansado, confundido, pero no asustado, hasta que de pronto... Esa fue la última frase que se escuchó de su boca. Los padres intentaron volverlo a llamar una y otra vez, pero Brandon ya no respondía. Las autoridades empezaron la búsqueda esa misma madrugada y finalmente encontraron el auto, pero no en Lind, como Brandon pensaba, sino en Lincoln County, a más de 30 kilómetros de donde se creía que estaba. Es decir, durante toda la llamada, Brandon estaba completamente desubicado. Creía estar en un lugar, pero estaba en otro. ¿Cómo pudo desorientarse tanto un chico que conocía tan bien la zona? La policía desplegó perros rastreadores, helicópteros, detectaron el trayecto que Brandon recorrió a pie, incluso lograron rastrear el último lugar donde el celular dio señal, una zona cercana a un canal. Pero nunca encontraron nada. Ni ropa, ni sangre, ni pisadas más allá de cierto punto. Es como si hubiese desaparecido en el aire. Las teorías con el tiempo empezaron a multiplicarse. Algunos creen que cayó en el canal y se ahogó, pero su cuerpo nunca emergió y el área fue drenada varias veces sin éxito. Otros sugieren que pudo haber sido víctima de un crimen, que alguien más estaba allí. Y ese último mensaje fue una reacción al ver algo o alguien que no debería estar allí. También están quienes apuntan a causas más oscuras, que algo más habita en esas zonas rurales del medio oeste. Algo que acecha entre maizales, en caminos olvidados, en las madrugadas donde el silencio es demasiado perfecto y que a veces se lleva a alguien. Hoy, a más de 15 años después, el caso de Brandon sigue abierto. Sus padres nunca dejaron de buscarlo. Incluso impulsaron una ley estatal para mejorar las respuestas de la policía en caso de desapariciones. Pero lo cierto es que Brandon nunca volvió. ¿Qué vio Brandon esa noche? ¿Qué lo hizo gritar así? ¿Dónde terminó su caminata solitaria? Tal vez nunca lo sepamos, pero si alguna vez viajan solo por un camino rural de noche sin señal y escuchan un susurro que no saben de dónde viene, recuerden que hay alguien allá afuera que nunca llegó a casa. Hay historias que nacen en susurros, que apenas se mencionan por miedo a despertar algo que nunca debió ser nombrado. Pero cuando esos susurros se transforman en gritos y cuando los testigos no pueden mirar para otro lado, lo inexplicable deja de ser una sombra y se convierte en un monstruo real.
Esta es la historia de Doris Britter, una mujer común que fue testigo y víctima de algo que ningún ser humano debería enfrentar. Una presencia invisible, violenta, persistente. Una entidad que la persiguió incluso hasta sus últimos días de aliento. A principios de los años 70, Doris se mudó con sus 4 hijos a una casa en Culver City, California. Una casa vieja, de paredes agrietadas, con un aire denso que parecía morderte la piel apenas cruzabas la puerta. Doris ya tenía una vida difícil, problemas de adicciones, relaciones abusivas y una crianza dura. Pero lo que encontró en esa casa no era humano y no tenía piedad. Los ataques comenzaron con golpes en las paredes, luces que parpadeaban y susurros extraños en medio de la noche. Pero luego las cosas escalaron. Doris comenzó a decir que era atacada físicamente por una entidad invisible, que la sujetaba, que la empujaba contra la cama, que la violaba mientras algo o alguien más sujetaba sus brazos y sus piernas. Al principio nadie le creyó, hasta que sus hijos comenzaron a ver cosas. Luces flotando en el aire, sombras moviéndose en los pasillos y lo peor, ver a su madre sola en su habitación siendo agredida por algo que no estaba allí. Desesperada, Doris buscó ayuda y fue entonces cuando contactó a Barry Taft y Kerry Gaynor, investigadores del laboratorio de parapsicología de la UCLA. Ellos no eran cazafantasmas de fantasía, sino científicos escépticos. Pero lo que vieron en esa casa los persiguió por el resto de sus vidas. Durante sus investigaciones, montaron equipos de mediación, cámaras, micrófonos y presenciaron fenómenos imposibles de explicar. Luces verdes que flotaban en medio del aire, objetos que se movían solos, cambios bruscos de temperatura y lo más perturbador, una fotografía real. Una figura de niebla blanca sobre la cama mientras Doris se retorcía sola en medio del cuarto. Uno de los investigadores aseguró haber sido empujado contra la pared por una fuerza invisible, y varios afirmaron sentir náuseas, vértigo y un terror inexplicable al estar en la habitación. Con el tiempo, Doris fue trasladada. Se mudó varias veces, intentó escapar, pero esa cosa la seguía. Aparecía en distintas casas, en distintas ciudades. Y lo más espeluznante, los ataques seguían ocurriendo, aunque cada vez con menor intensidad. Muchos creen que esa presencia no estaba ligada a la casa, sino a ella. Que su energía, su trauma, su pasado oscuro, fue un imán para algo que se alimentaba del miedo, del dolor y la desesperanza. Doris murió en 1995, sola, en silencio, y con más preguntas que respuestas. Nunca dejó de afirmar que fue acosada por una fuerza maligna durante más de 2 décadas, y sus hijos, hasta el día de hoy, lo confirman. La historia de Doris inspiró la película The Entity de 1982, pero lo que ocurrió en la vida real fue mucho más aterrador. Porque cuando una mujer grita y nadie le cree, eso es una tragedia. Pero cuando una mujer grita y su dolor se vuelve visible para todos y aún así nadie puede hacer nada, eso es el infierno. ¿Y si no estaba loca? ¿Y si realmente algo se sentó en el borde de la cama y esperó que todos apagaran las luces? ¿Qué tan vulnerable estamos cuando el enemigo no necesita un cuerpo? Dicen que los hospitales son lugares donde la vida y la muerte se rozan con los dedos, donde cada segundo cuenta y cada decisión puede salvar o condenar. Pero, ¿qué pasa cuando la persona encargada de cuidarte es la misma que está deseando que mueras? Esta es la historia de Janine Jones, una mujer que trabajaba como enfermera pediatra en Texas y que durante años fue considerada dedicada, rápida, casi heroica. Siempre presente cuando un bebé se descompensaba, siempre la primera en actuar. Demasiado buena, demasiado rápida, demasiado presente.
Entre 1977 y 1982, una serie de muertes repentinas comenzaban a sacudir el hospital Bexar County Medical Center en San Antonio. Bebés que llegaban con cuadros leves y en cuestiones de horas entraban en paro respiratorio sin causa aparente. Algunos morían, otros sobrevivían, pero con daño cerebral permanente. Y en la mayoría de estos casos, Janine Jones estaba de turno. La administración comenzó a sospechar, pero en lugar de enfrentar el escándalo, la trasladaron. Sí, la movieron a otra clínica, una privada, el Kerrville Pediatric Clinic. Y ahí el horror escaló. La frecuencia de emergencia aumentó drásticamente. Los médicos no entendían cómo niños sanos colapsaban sin motivo. Y en cada caso, Janine estaba cerca, siempre, aplicando inyecciones, administrando medicamentos, sonriendo. Y en 1982, una bebé llamada Chelsea McClellan, de tan solo 15 meses, murió tras una visita rutinaria. Janine le había aplicado una inyección preventiva, entre comillas. La autopsia reveló algo insólito, una dosis letal de succinylcolina, un relajante muscular que provoca una parálisis respiratoria y que desaparece del cuerpo en pocas horas como si no hubiera estado allí. Chelsea no fue la única. Se estima que Janine atacó a más de 60 niños. Sí, 60. Aunque solo fue condenada por algunos pocos casos comprobables. ¿Por qué lo hacía? Algunos creen que sufría del llamado síndrome del héroe, que provocaba crisis médicas para luego salvar a los pacientes y ganarse la admiración del personal. Pero otros piensan que lo suyo fue simple y puro sadismo. Un deseo oscuro de jugar con la vida y la muerte, de jugar con bebés, con criaturas indefensas. Fue arrestada en 1983 y el juicio fue un desfile de testimonios espeluznantes, médicos quebrados, padres destrozados. Jones mostraba poca emoción, fría, distante, como si nada de eso la tocara. Fue condenada a 99 años de prisión, pero por tecnicismos legales podría salir en libertad condicional en 2018. Sí, aunque no lo crean. Pero entonces los fiscales actuaron. Le acusaron formalmente de otros 5 asesinatos para asegurarse de que jamás vuelva a salir. Hoy, Janine Jones tiene más de 70 años y sigue presa. A veces da entrevistas, a veces niega todo y otras dice que nunca quiso que murieran. Pero lo hicieron, y muchos. Y lo peor de todo es que lo hizo con la confianza de todos. Nadie sospecha de una enfermera, menos si sostiene el brazo de tu hijo. En un mundo donde confiamos ciegamente en quienes nos cuidan, ¿qué pasa cuando el mal se disfraza de compasión? ¿Qué pasa cuando el monstruo te ofrece una sonrisa y una dosis? Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y activa la campanita para que estés atento a todos mis videos. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales. Agrégame si quieres, sobre todo en TikTok e Instagram, que estoy subiendo uno que otro reel. También está el link de Discord, pero está un poco inactivo, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.